Bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso al grado superior, pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la preparación de la selectividad EVA. La intención de este vídeo y de todos los vídeos que vamos a ir subiendo a nuestro canal es que podáis estudiar y practicar con exámenes reales y de la mano de un profesor especializado. Por lo que, en este caso, vamos a empezar con el examen resuelto de lengua de la prueba de acceso al grado superior que se celebró en Castilla-La Mancha en el año 2022. Si este tipo de vídeos te interesan, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguno y yo no me enrollo más. ¡Comenzamos! Bienvenidos, vamos a resolver el examen de grado superior de lengua de Castilla-La Mancha del 2022. Lo primero que nos encontramos es un texto que se titula ¿Y si todos dimitimos? Y dice así: la calle estaba en silencio, ni coches quemando carburante, ni sirenas, ni sonidos de pasos de peatones llegando tarde. Los vagones del metro vacíos se deslizaban fatigosamente por las vías como partes de una oruga metálica iluminada por dentro. No había maletines, ni mochilas, ni máscaras de hastío sobre el verdadero rostro de los humanos que vivimos en Madrid. Y en medio de todo ese silencio oí un rumor. Eran mis pensamientos que empezaban a abrirse como capullos de flores con un crujir terso y delicado. Cuando el mundo dejó de oírse, empecé a oírme a mí misma. Por supuesto, el párrafo de arriba es ficción. Madrid sigue rugiendo. El trabajo es un coágulo en todas las arterias de la capital, que no deja de crecer mientras escupe centenares de metros cúbicos de dióxido de carbono. Pero el año pasado, durante unos meses, esa ficción fue una realidad, y ese otro mundo, marcado por una paciencia mortal, fue a la vez traumático y liberador. Tuvo el poder de desencajar del eje la vida que habíamos mantenido hasta entonces y permitió a millones de personas repensar la que querían tener a partir de ahora. En algunos lugares, al extinguirse la pandemia, se extinguieron también las posibilidades de cualquier cambio. El mundo volvió a la vida y se hizo más terrorífico y hostil. Pero en otros hay personas que han dicho basta. En agosto de 2021, una cifra récord de trabajadores renunciaron a sus trabajos en Estados Unidos. 4,3 millones de personas decidieron que dimitían, que no iban más a trabajar, que ahí te quedabas, colega, con tu mísero salario y sin pagarme las horas extra. Los estadounidenses, que ponen nombres grandiosos a todo, han decidido llamar esta época The Great Resignation, es decir, la gran dimisión. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ahora mismo hay 10 millones de puestos sin cubrir. La mayoría son puestos de hostelería, transportes y atención al cliente, pero también hay oficinistas. Los empresarios empiezan a tener pesadillas. Se les aprieta un poco más el nudo de la corbata y encima se ven en una que no se han imaginado en la vida, subiendo sueldos. Si no encuentro a nadie que trabaje por $15 la hora, tendré que empezar a ofrecer 20. Es el mercado, amigo. Pero lo que de verdad les preocupa es que la gran dimisión acabe siendo un gran cambio de mentalidad. Si todos los trabajadores empiezan a valorar su tiempo, su familia, su vida y a colocarse a sí mismos por encima de su trabajo, no habrá manera de explotarlos. Hay trabajos que te consumen poco a poco, que te matan la salud y que te roban el alma como un dementor. Esos trabajos han moldeado nuestra vida y también las ciudades en las que vivimos. ¿Tienen sentido las grandes capitales y sus oficinas si nadie quiere ir a ellas? ¿Qué sería de Madrid, sus torres acristaladas y sus polígonos si todos dimitimos? A lo mejor es el momento de dimitir, pero sí, a lo mejor no es el momento de dimitir, pero sí el empezar a escucharse pensar. Margarita Yakovenko, 15 del 11 de 2021, El País. Bueno, la primera parte que nos encontramos en el examen es el bloque de comprensión lectora, que el ejercicio 1 dice: escribe un resumen del texto en un máximo de 5 líneas. Aquí la calificación máxima que se puede obtener es de 1 punto. Bueno, una posible propuesta de resolución es la siguiente. Durante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento derivado de esta, fue una oportunidad para que muchas personas en el aislamiento al que se vieron forzadas reflexionaran y hicieran balance sobre sus vidas
y priorizaran sus intereses. Fueron muchos los que consideraron, sobre todo en Estados Unidos, que su trabajo no tenía unas buenas condiciones ni laborales ni salariales, y decidieron dimitir para disfrutar más de la vida e iniciar nuevos proyectos personales. Esta tendencia aún no se ha contagiado en nuestro país, pero quizás pudiera darse, y quizás sea el momento de replantearse la situación y la sociedad en que vivimos. Bien, el ejercicio 2 dice: enuncia el tema del fragmento anterior, se refiere al texto. 0,5 puntos es la calificación máxima, medio punto. Una posible resolución o propuesta de resolución es la siguiente. El tema del texto se refiere a la situación derivada después de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, en la que muchos trabajadores se han planteado dejar sus trabajos y dar más importancia a su tiempo y sus familias. Por tanto, el tema es la posibilidad de reflexión sobre nuestras vidas que ha propiciado el paréntesis que supuso el confinamiento durante la pandemia. El siguiente bloque que encontramos se dice bloque de caracterización textual. Y el ejercicio 3 nos dice: clasifica el texto en base a su variedad del discurso, narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, y explica las características lingüísticas más relevantes que justifican tu respuesta. Aquí se puede alcanzar en este ejercicio una calificación máxima de 2 puntos. Bien, una posible resolución o propuesta de resolución es la siguiente. Nos encontramos frente a un texto del ámbito periodístico, un artículo de opinión, en el que su autora expone de forma objetiva un acontecimiento determinado, como es la situación de muchos trabajadores de Estados Unidos que han decidido dimitir de sus empleos para pasar más tiempo con sus familias y disfrutar más de la vida. También realiza una reflexión subjetiva analizando estos hechos y aporta su propia visión personal. En ese sentido, afirma que quizás ha llegado el momento, si no de dimitir, al menos de empezar a replantearnos el estilo de vida que llevamos y el modo en el que ocupamos el tiempo. El texto despliega un discurso descriptivo al exponer unos acontecimientos de forma objetiva, pero también un discurso reflexivo en el que invita a reflexionar y analizar esos hechos. También en el texto podemos encontrar, en cierto modo, un tipo de discurso argumentativo, al plantear el modo de vida y el ritmo de las ciudades, que según la autora, mata la salud y roba el alma. Para concluir, podemos decir que este artículo de opinión posee una naturaleza ensayística, en la que la autora expone unos hechos, realiza una valoración de los mismos y deja abierta la posibilidad de reflexión sobre el asunto tratado. Esto último lo lleva a cabo lanzando preguntas que deja sin responder. La siguiente parte del análisis del examen dice análisis morfosintáctico y cuestiones morfológicas. Bien, el ejercicio 4 dice: analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Calificación máxima 2 puntos. Y nos ofrecen dos oraciones para analizarlas sintácticamente. Bien, la primera oración que se nos plantea es: se extinguieron también las posibilidades de cualquier cambio. Bien, podemos decir que las posibilidades de cualquier cambio, aunque aparece en la segunda parte de la oración, es el sujeto. Normalmente estamos acostumbrados a que el sujeto aparezca al principio de la oración, pero no necesariamente tiene por qué ser así, como es en este caso. Si preguntamos quién se extinguió, pues la respuesta es las posibilidades de cualquier cambio. Por tanto, es un sintagma nominal que es el sujeto de la oración. Y el predicado se extinguieron también. El verbo sería se extinguieron. Es un sintagma verbal. También, en este caso, es un sintagma adverbial que actúa como modalizador. Y el verbo se extinguieron es un verbo reflexivo. La B nos dice: los vagones del metro vacíos se deslizaban fatigosamente por las vías. Bien, en ese caso, si preguntamos quiénes o qué o quiénes se deslizaban fatigosamente por las vías, pues la respuesta es los vagones del metro vacíos. Por tanto, el sujeto es los vagones del metro vacíos, el sintagma nominal cuyo núcleo es vagones. Y el predicado sería se deslizaban fatigosamente por las vías.
el verbo principal es se deslizaban, que es un sintagma verbal, el núcleo del sintagma verbal, que actúa como predicado. En este caso, vacíos sería un adyacente, un adjetivo especificativo que nos dice que los vagones del metro, los vacíos, ¿no? Solo habla de los vacíos, ¿no? Se refiere a que especifica que los vagones del metro estaban vacíos. Fatigosamente es un sintagma adverbial que se comporta como complemento circunstancial de modo, que tiene la función de ser complemento circunstancial de modo. Si preguntamos al verbo cómo se deslizaban los vagones del metro, la respuesta es fatigosamente. Y como termina en mente, los que terminan en mente son complemento circunstancial de modo, porque no coinciden en género y número con el sujeto. En ese caso sería complemento predicativo. Y como no es así, es complemento circunstancial de modo. Por las vías responde a la pregunta ¿dónde o por dónde? Por tanto, ¿por dónde se deslizaban fatigosamente los vagones del metro vacíos? Por las vías. Por tanto, ese sintagma preposicional precedido por la preposición por es un complemento circunstancial de lugar. ¿Por dónde? Por las vías. Habla de un lugar. El ejercicio 5 dice así. Identifica a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenecen las palabras subrayadas del texto. Empresarios, terrorífico y mentalidad. Señala a qué proceso de formación de palabras responden. Aquí se puede obtener una calificación máxima de 1,5 puntos, 1,5 puntos. Bien, la primera palabra es empresarios. Empresarios es un sustantivo plural y masculino que se ha formado por derivación de la raíz o lexema empresa. Esa sería la raíz a la que se añade el sufijo dios, que sale empresarios, por un proceso de derivación. Es una palabra derivada. La palabra terrorífico es un adjetivo masculino singular que se ha formado también por un proceso de derivación. A la palabra, se añaden sufijos a la palabra terror. Esa sería la raíz de la palabra. Por tanto, es una palabra derivada. La palabra mentalidad es un sustantivo neutral que es aplicable, no tiene género y número, no tiene género, pero sí número, es singular, porque pudiera ser mentalidades. Es un sustantivo que se ha formado también por un proceso de derivación, cuya raíz es ment, de la cual se puede formar mente, mental, mentalidad, también sería una palabra derivada. El siguiente bloque es el bloque de comunicación, y dice el ejercicio 6, cita las diferentes lenguas de España, su ubicación geográfica y al menos dos características lingüísticas de cada una de ellas. Y podemos obtener una calificación de 1 punto. Una posible propuesta de resolución, es la siguiente. En el territorio español conviven varias lenguas, por lo que el español o castellano ha recibido algunas interferencias o influencias. Hablaremos del castellano en Cataluña. Entre las características del castellano que se habla en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares podemos encontrar las siguientes. Vocales tónicas abiertas, sustitución de la D última por una T, Madrid, Madrid, generalidad o generalitat, el uso de artículos determinados antes de un nombre propio, el Luis, el Javier, uso indiferenciado de verbos como llevar, traer, sacar, quitar, quítate el pantalón por sácate el pantalón. En Galicia, el castellano, el gallego, se habla en la región gallega que representa las siguientes características. Vocales finales cerradas, uso del pretérito indefinido, marchó, baño, en lugar de pretérito perfecto compuesto. Se ha marchado, se ha bañado. Uso del pretérito imperfecto del subjuntivo, lloviera, en lugar de formas del pasado indicativo, como el pretérito imperfecto llovía.
pretérito perfecto simple llovió o pretérito pluscuamperfecto de indicativo había llovido. Pronombres átonos antepuestos de los haberlos, ser, reír o aila. En el País Vasco se habla el euskera. Algunas de las características del castellano en el País Vasco son las siguientes. Uso impropio del condicional en lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo. Si yo tendría dinero, me compraría una casa. En lugar de si tuviera dinero, me compraría una casa. Uso de algunos préstamos del euskera son agur, chirimiri, cencerro, entre otros. Por último, el bloque de educación literaria. El ejercicio 7 dice, explica los siguientes conceptos literarios, soneto e hipérbaton. Calificación máxima de este ejercicio, medio punto. El soneto es un tipo de poema con versos de arte mayor en decasílabos, normalmente de 11 sílabas. En decasílabos es de 11 sílabas, aunque pudieran también ser versos alejandrinos, por ejemplo, que tienen 14 sílabas. Sea como fuere, son de arte mayor, es decir, más de 8 sílabas. Su rima es consonante. Está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, y su esquema suele ser el siguiente. Se refiere a la rima. A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. El hipérbaton se produce, es un recurso literario que se produce cuando se altera o modifica el orden de las palabras para producir cierto extrañamiento. Ni que decir tiene. Miedo me da lo que pueda suceder. El ejercicio 8 nos pide que digamos los autores y la época a la que pertenecen estas obras. La primera es Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, que pertenece a la generación del 27. Y el segundo es Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, que es de finales del siglo XX. Del siglo XIX, perdón, del siglo XIX. Por último, el ejercicio 9, con una calificación máxima de medio punto, nos dice, define el género teatral y sus principales características. Bueno, podemos, una posible propuesta de resolución es la siguiente. El género teatral, también llamado género dramático o drama, es escrito para ser interpretado por unos actores en un escenario. El texto se redacta en forma de diálogos y se divide en actos que normalmente suelen ser 3. A su vez, los actos pueden dividirse en escenas, cada vez que hay un cambio de escenario o un salto temporal. También existen obras cortas, como son los sainetes o entremeses, que pueden representarse antes o en el intermedio de obras más largas. Las obras teatrales pueden ser comedias si lo que se persiguen es divertir, entretener y hacer reír al público. Estas también pueden ser tragedias o dramas en los que la desgracia persigue a unos personajes atormentados que deben enfrentarse a los designios del implacable destino. El origen del teatro, según lo conocemos, tiene su origen en las tragedias griegas de la antigua Grecia. Bueno, pues hasta aquí la resolución del examen de grado superior de lengua, de la asignatura de lengua de la Comunidad Castilla-La Mancha de la convocatoria de 2022. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? Si la respuesta es sí, dale like a este vídeo y déjanos en los comentarios todo aquello que quieras compartir con nosotros. Y recuerda que si estás pensando en acceder a un estudio superior, ya sea un grado superior, la universidad y tienes más de 25 años o te quieres preparar a la selectividad, cuenta con Academia M25, una academia que te ayudará a conseguir tus objetivos con éxito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!